Entonces, seguimos con esto de distribución. Recordemos que estamos ahora viendo la normal, pero sobre una muestra, conociendo cuáles son los parámetros, es decir, cuáles son los valores que rigen sobre la población. Digamos, eso es lo primero que podemos hacer una vez que nosotros conocemos los parámetros. Entonces, el proceso de inferencia, dice, es aquel mediante el cual se pretende estimar el valor de un parámetro a partir del valor de una estadística. La estimación puede ser puntual o bien por intervalo. La mejor estimación puntual de un parámetro es simplemente el valor estadístico correspondiente, pero es poco informativo porque la probabilidad de no dar con el valor correcto es muy elevada. Es por eso que se acostumbra a dar una estimación por intervalo, en el que se espera encontrar el valor de parámetro con una elevada probabilidad. Esta estimación recibe el nombre de estimación mediante intervalo de confianza. Entonces nosotros vamos a, digamos, dar intervalos de confianza a partir de una muestra para decir cuál sería el parámetro donde uno esperaría encontrar lo que sea que esté estudiando. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a definir, eso es lo que es un intervalo de confianza, y vamos a definirlo a partir de muestras. Entonces, queremos dar, por ejemplo, en qué intervalo, con una alta probabilidad, va a estar la media de una variable que nosotros estemos estudiando a partir de una muestra. Ese, digamos, es el objetivo de definir los intervalos de confianza. Entonces, ejemplos de parámetros estimadores puntuales. Entonces, si mu representa la media poblacional de una variable cuantitativa, su estimador puntual es la media muestral. Ese es el punto. ¿Ya? Sigma representa la desviación típica de la población de una variable cuantitativa. Y su estimador puntual va a ser la desviación típica muestral S. Y de la misma forma, la varianza sigma cuadrado es la varianza muestral S cuadrado. Y si P representa el porcentaje de valores de una categoría de interés en una variable categórica, su estimador puntual es el porcentaje de esta categoría. Y corresponde en ese caso a P con ese símbolo extraño para hacer diferencia de que sobre la muestra. Entonces, la estimación por intervalos de confianza consiste en determinar un posible rango de valores o un intervalo A, B, en el que con una determinada probabilidad sus límites contendrán el valor del parámetro poblacional que andamos buscando. Para cada muestra obtendremos un intervalo distinto que, para el X porcentaje de ellas, contendrá el verdadero valor del parámetro. A este intervalo se le denomina intervalo de confianza. Entonces nosotros queremos buscar, si yo tengo una muestra y me interesa conocer la media, por ejemplo, yo calculo la media sobre mi muestra. Y a partir de ese valor de la media sobre la muestra, quiero determinar con qué probabilidad la media de la población va a estar en qué intervalo. ¿No? Eso es lo que estamos determinando con estos intervalos de confianza. Quiero decir, en qué intervalo va a estar la media, pero de la población, a partir de la que yo calculé que es sobre una muestra. Eso es lo que se denomina intervalo de confianza. Las técnicas que se obtuvieran no tienen por qué dar siempre un resultado correcto, y eso también es importante. Tal y como hemos comentado, por algunas muestras el intervalo correspondiente contendrá el verdadero valor del parámetro, y para otras no. A la probabilidad de que hayamos acertado al decir que el intervalo contiene el parámetro, se ha denominado nivel de confianza. Entonces eso es lo que vamos a denominar nivel de confianza. Concretamente, digamos, el objetivo de este curso es trabajar con la estimación de la media poblacional de una variable cuantitativa mu, y, bueno, en la medida de lo posible, y la del porcentaje de una característica de interés en la población a partir de una variable categórica P. En general, siempre queremos estimar cantidades poblacionales, por ejemplo, el mu, el P, y no su equivalente muestral. O sea, nosotros queremos estos datos, ya la media y el porcentaje, para la población total. Pero, digamos, muchas veces no es posible y tengo que hacerlo sobre la muestra. Y no son sus equivalentes, ya que de estos últimos conocemos sus valores exactos y en consecuencia no necesitan ser estimados. El reto que nos proponemos a partir de los valores muestrales es conocer tanto como sea posible los valores poblacionales. Para ello utilizaremos las distribuciones de los correspondientes estimadores. ¿Okay? La distribución
que sigue un porcentaje, utilicemos en el muestreo del estadístico P gorro. Entonces, esa sigue una distribución normal P, donde P es el porcentaje, y la desviación típica va a ser la raíz de P 1 menos P sobre E. Entonces, cualquier cosa que yo quiera hacer sobre el porcentaje en una muestra va a seguir esta variable. Pero nótese que aquí está suponiendo que yo conozco el porcentaje de la población, ¿ya? Entonces, la variable P cuña, lo voy a llamar P cuña, esa variable sigue una distribución normal, ¿ya? Pero presupone que yo ya conozco el parámetro. Entonces, si yo saco una muestra, yo ya sé cómo se va a comportar la muestra si tengo claro cuáles son mis parámetros. Versus, misma historia sobre, sobre el promedio. ¿Sí? Utilizamos una versión del muestreo estadístico en X barra. Entonces, si la desviación típica poblacional sigma es conocida, podemos utilizar la expresión introducida anteriormente, que fue dada por el teorema del límite central, y esto nos dice que X va a seguir una distribución normal mu, sigma dividido en raíz de E. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ambas distribuciones, ambos parámetros, ambos datos que yo estoy estudiando, tanto el promedio como el porcentaje, presuponen que yo conozco, en este caso, el porcentaje, y presupone que yo conozco la media y sigma. No siempre va a ser así, porque hay parámetros que no se conocen. Entonces, si yo saco una muestra, más o menos sé con qué debería esperar en la muestra si yo conozco los parámetros. Pero a nosotros nos gustaría trabajar al revés. Entonces, intervalo de confianza para un porcentaje poblacional. Si la desviación típica poblacional sigma es desconocida, digamos que eso es lo habitual, pero sí conozco el promedio y por tanto el sigma es desconocido. Y por tanto, lo máximo que puedo conocer es S, que es la desviación típica, pero de la muestra. Entonces, en este caso, debemos introducir una nueva distribución, que es la que mandé la tablita ayer, que es la distribución tStudent. ¿Ya? Entonces, la tStudent también se parece bastante a la normal, pero digamos es un poquito más relajada en el sentido de que el comportamiento que tiene, digamos, no es tan riguroso, se parece en forma, pero no es exactamente igual a la normal. Ya un poquito más relajada en el sentido de que es una campana un poquito más abierta. Pues la distribución, digamos, del estadístico X barra, cuando usamos la división típica muestral S, corresponde a S. Entonces, nótese que ahora la distribución de esta nueva variable, que sería la X barra, ocupa el parámetro mu, pero el sigma lo reemplaza por el S, ¿ya? Y sigue dividido por raíz de n, esto viene del teorema del límite central. Pero ahora esta distribución, cuando yo ocupo el S en vez del sigma, eso sigue una distribución tStudent, donde Tn-1 representa la distribución tStudent con n-1 grado de libertad. Y esta distribución la vamos a estudiar inmediatamente. ¿Ya? Entonces, se parece, insisto, mucho a la normal y nuevamente tenemos una tablita para poder calcularla. Entonces, distribución tStudent. Cuando nos podemos hacer inferencia sobre la media poblacional mu a partir de una muestra de la media muestral X barra, resulta lógico, digamos, utilizar el teorema del límite central, es decir, que esta nueva variable se comporte como un normal 0,1. En esta expresión, sigma representa la división típica poblacional, en la que habitualmente no tendremos información sobre ella, es decir, será un valor desconocido. Si tenemos una muestra de tamaño suficientemente grande, podemos estimar el valor de la desviación típica poblacional sigma a partir de la desviación típica muestral S con una precisión aceptable. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, si no conozco la desviación típica sobre la población, me gustaría inferirla a partir de la desviación típica desde el S. Entonces, vemos cómo sería eso. Primero miremos cómo es la distribución student. Entonces, la distribución tStudent es una distribución con las siguientes características. Tiene forma de campana, nuevamente igual que la normal, ya uno esperaría eso porque eso se va a comportar como una normal, pero una normal un poco más relajada. La máxima probabilidad se concentra alrededor del valor 0, igual nuevamente que la normal, y que corresponde a la media, moda y mediana, y disminuye a medida que nos alejamos de este valor central.
Su forma se define por un parámetro G que se llama grado de libertad, y que modula la mayor o menor variabilidad de los valores de esta distribución. Entonces, si nosotros miramos, esa es la distribución T-Student, ¿ya? Donde si nos acercamos, ahí tengo el T1, digamos T1, esa es la T-Student con un parámetro de relajación, con un grado de libertad, y se dan cuenta que si bien está más abajo, ahí está la normal 0,1, está más abajo la normal 0,1, pero digamos, hay un punto en donde es un poquito más anchita, ¿ya? Entonces esta distribución se parece bastante, pero un poco más ancha, ¿ya? Digamos, se abre un poco más, se abre antes que la normal. Si miro la T3, que es esta que está aquí, pasa lo mismo, como que ahora se abre un poquito más abajo. Insisto, se parece mucho a la normal, ¿ya? Pero depende de este parámetro de los grados de libertad. La T10, digamos, ya es muy parecida a la normal 0,1, ¿no? Entonces aquí ya introducimos una nueva distribución de probabilidades, que es la T-Student, y que se parece bastante a la normal, dependiendo de los grados de libertad que tenga esta T-Student. Estos grados de libertad van a depender del tamaño de la muestra. Mientras más pequeña la muestra, va a tener menos grado de libertad. Mientras más grande la muestra, va a tener más grado de libertad. Entonces, vamos con el intervalo de confianza, que es lo que nos interesa a nosotros, calcular los intervalos de confianza, es decir, dónde es más probable encontrar la media cuando yo conozco los parámetros de la media poblacional y la desviación típica poblacional. Entonces, intervalo de confianza para una media, ¿ya? Con la desviación típica conocida. Ya este debería ser el más sencillo, porque digamos son los mismos ejercicios que hicimos en la clase anterior, pero digamos cambiamos la desviación típica por ese de ahí. Entonces en la clase anterior yo hice varios ejercicios donde les preguntaba calcular un intervalo centrado que contenga tanto porcentaje de la muestra. Entonces eso ya lo hicimos. Y esto es exactamente eso, pero teniendo en cuenta que si yo conozco el mu y el sigma y lo hago sobre una muestra, tengo que dividir por esta raíz de e. ¿Ya? Digamos, esa es la única diferencia cuando la desviación típica es poblacional, es conocida. ¿Ya? Cuando yo la conozco, es de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, el intervalo de confianza, ¿ya? Y aquí podrían hacer las cuentas ustedes, va a corresponder a eso que se ve un poco feo, ¿ya? Se ve un poco feo, pero digamos, no es algo difícil de realizar las cuentas. Entonces, el intervalo en el que mu estará contenido con un 100, 1 menos alfa por ciento de confianza es ese intervalo, ¿ya? Donde z, 1 menos alfa, es esta variable z que está en la normal 0,1, y me pregunto, 1 menos alfa medio es en qué numerito es más pequeño que ese numerito. O sea, tengo que buscar en mi tablita este numerito y ver la probabilidad de que z sea más pequeñito que ese de ahí. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, pero lo importante es que este z de aquí, que aparece, este z con este subíndice, es una normal 0,1. Y lo vamos a calcular, digamos, dependiendo. Y importante que aquí es el porcentaje es 100 por 1 menos alfa por ciento. Entonces, el alfa es el que me define el porcentaje de confianza del intervalo que estoy calculando. Entonces, veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo ahí. Entonces, déjenme. Entonces me dice, un estudio pretende estimar la edad media a la que se diagnostica diabetes mellitus en la comunidad de Rancagua. Para ello se dispone de una muestra de 100 pacientes. Entonces esa es la muestra, a lo que se le ha preguntado la de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos 100 pacientes se obtenía una media muestral de 48.78 años y es conocido a raíz de otros estudios, entonces aquí ya estamos ocupando otros estudios previos, ¿ya? Que la desviación típica poblacional, es decir, sobre toda la población, es de es conocido que a raíz de otro estudio la desviación típica poblacional de esta variable es sigma 16,32. Calcula un intervalo de confianza al 95%
para que la edad media de diagnóstico de esta enfermedad en la región de estudio. ¿Ya? Entonces conocemos el promedio, conocemos el tamaño de la muestra, conocemos el sigma y me están preguntando un intervalo al 25%. Entonces, si yo miro la diapo anterior, me están preguntando que esto de aquí, déjenme un poquito de tiempo. Entonces, a mí lo que me están dando en el ejemplo, déjenme, en el ejemplo me están diciendo que este numerito tiene que ser 95%. Ese número tiene que ser 95%. Por lo tanto, 1 menos alfa debería ser 0.95. ¿ya? Y ahí puedo calcular cuánto vale alfa planteando una ecuación. El sigma lo conozco porque me lo están dando, me estaban diciendo que era 16, algo. El promedio lo conozco porque me dijeron que era 48, algo. El alfa, digamos, ese 1 menos alfa medio, lo puedo calcular porque ahí tengo el alfa. Lo puedo calcular de ahí. Y el raíz de n es la cantidad de datos que tiene la muestra, que en este caso era 100. Entonces, digamos, tengo todos los datos para calcular este intervalo de confianza. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar la tablita de la distribución normal para saber quién sería 1 es z, 1, alfa medio, ya saber quién sería ese valor, y estimar este intervalo de confianza. Entonces, vamos cómo se hace eso. Déjenme por aquí. Digamos. Vamos a elegir. Entonces, de nuevo, los datos son la edad promedio, 48,78 años, 100 pacientes, que sería el N, el sigma, que sería la desviación típica, 1632, y queremos el intervalo de confianza al 95%. Entonces, colocamos todos esos datos para tenerlo aquí, digamos, claros. Entonces, para realizar la estimación, digamos, del intervalo de confianza, el N vale 100. El promedio vale 48,78. El sigma 16,32. Como queremos obtener un intervalo con un 95% de confianza, el 1 menos alfa, que era el que daba aquí, ¿cierto? 1 menos alfa tiene que ser igual a 0,95, porque es el 95%. Por lo tanto, si hago las cuentas, el alfa, resolviendo esa ecuación, ya sea pasando el 1, lo paso con signo negativo hacia acá, y después divido por menos 1, me queda que el alfa es 0,05. Si el alfa vale 0,05, alfa medio va a ser 0,025. Y por lo tanto, 1 menos alfa medio va a ser 0,975. 0,975. Si yo quiero buscar, y esta es la parte importante, en mi tablita, necesito buscar el valor, si miro aquí, 1 menos alfa medio, déjenme, 1 menos alfa medio, según la cuenta que acabo de hacer, es aquí, sería 0.975. Eso es lo que es alfa medio. Entonces, cuando yo quiero buscar el valor z 0,975, yo en mi tablita de distribución normal tengo que buscar dentro de la tabla el valor 0,975 y ver a qué número corresponde. Si les muestro la tabla aquí, aprovechando que estoy con... aprovechando que podemos compartir más cosas. Entonces voy a buscar la tabla para compartirla. Entonces, tabla normal tipificada. Me imagino, ahí están viendo la tabla normal tipificada. ¿Sí? Deberían estar viendo. Entonces, si yo busco el valor 0,975, déjenme borrar esto. Si yo busco el valor 0,975, me voy a dar cuenta que por aquí está el 0,975, aquí está. Ahí está el 0,975. Hacia el lado tengo el número 19. Hacia el lado tengo el número 19. Y hacia arriba tengo el número, por aquí sería 0,06. Por lo tanto, el número Z0975 va a corresponder al número 195. 195. Y reemplazo para calcular mi intervalo de confianza. Teniendo claro eso. Entonces, el
Z1 menos alfa, que sería 1 menos alfa es 0,975, yo lo busco en mi tablita y eso me da 1,96. Reemplazando en el intervalo que tenía más aquí arriba, tengo que reemplazar el promedio que sería 48,78. Tengo que reemplazar Z de 1 menos alfa medio, que sería el que acabo de calcular, 1,96, y esto lo saco de mi tablita. 16,32 era la desviación típica que tenía el ejercicio, que es la que tengo aquí. Y dividido por raíz de 100, que es la cantidad de muestra a la cual yo estaba aplicando. Y aquí va a ser lo mismo, pero ese signo es un signo más. Ahí me equivoqué en escribirlo. Esto es un signo más. Ahí. Este es un signo más. Entonces con eso, ustedes lo calculan, lo digitan en su calculadora. ¿Cuánto es? 48,78 menos 1,96 por 16,32 dividido en raíz de 10. Y eso les da un numerito. Si me ayudan ahí, alguien que esté con calculadora, ¿cuánto da eso? 48,78 menos 1,96 por 16,32 dividido en raíz de 100. Y después lo mismo, hacen el cálculo pero con el más. En vez de menos 1,46 será más 1,96. Y eso me da un numerito. Y ese numerito es el intervalo de confianza, digamos, donde se espera, ¿ya?, que esté el promedio del parámetro. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos estamos calculando intervalos de confianza. Nótese que este intervalo de confianza aplica cuando yo conozco la desviación típica de la población. Cuando yo conozco la desviación Profe, típica. ¿Sí? me dio 45,57. Entonces sería 45 aquí, 45,57. 57, le voy a poner con un punto para que no se me confunda con la coma que sigue. 45,57. ¿Y el otro cuánto da? Sería con más. ¿Sí? Y si lo calculamos, déjenme. Ahí es 51,98. 51. Perfecto. Entonces, ese sería el intervalo de confianza al 95%. 51,98. Sí, profe. Gracias. Entonces, ese sería el intervalo de confianza al 95%. Nótese que lo único extraño que aparece aquí, en este intervalo de cómo se calcula, ¿ya?, este Z. Pero el Z, la interpretación que tienen que darle es buscar el numerito que les aparezca ahí, lo buscan dentro de la tabla de distribución normal 0,1, miran el número que está hacia el lado, miran el número que está hacia arriba, y ese es el numerito que tienen que reemplazar acá, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes quieren calcular un intervalo de confianza, tienen que saber cuáles son los parámetros o los datos que yo les voy a dar, los reemplazan, y eso les permite calcular el intervalo de confianza. De nuevo, cuando la desviación típica poblacional es conocida, ¿ya?, cuando se conoce la desviación típica poblacional. En el caso de que no se conozca la desviación típica poblacional, es más o menos similar, pero en vez de buscar en la distribución 0,1, tienen que buscar en la t-student. Entonces, digamos, intervalo de confianza, cuando la desviación típica poblacional se desconoce. ¿Ya? Cuando la desviación típica poblacional se desconoce. Entonces, tal y como he señalado anteriormente, en el caso de no conocer la desviación de la población, no podemos aplicar esta expresión, que digamos es la que nos gustaría, sino que tenemos que aproximarla por esa. Pero esta nueva variable, sigue una distribución t-student con n-1 grado de libertad. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza, ¿ya?, para la desviación típica poblacional con desviación típica desconocida, va a ser este intervalo. Entonces, el intervalo en el que mu está contenido con un 100, 1 menos alfa por ciento de confianza, sería eso de ahí. Donde este t que aparece ahí nuevamente, yo tengo que buscar en mi tablita el valor 1 menos alfa, pero lo tengo que buscar donde corresponda, que en este caso sería el n-1, que eso es el grado de libertad
que tiene la textura, ¿ya? Entonces, de esa manera, lo único que tengo que reemplazar es ver cuánto vale este numerito. Digamos que ese es un dato que me van a dar, me lo van a dar o yo lo puedo, o lo puedo calcular, depende si estoy haciendo ya algo un poco de estadística. Entonces, si estoy haciendo si yo estoy haciendo una investigación, este lo puedo calcular, o digamos, si estamos haciendo ejercicios, yo se lo voy a dar, este valor se los voy a dar, ese valor se los voy a dar, y el que tendría que calcular o mirar ahora es ese, que es el que tienen que mirar en la tablita. Y el porcentaje ya de confianza, este de aquí también tendría que calcularlo y depende de qué porcentaje quiero yo de confianza. Y generalmente intervalos de confianza sobre el 80% es lo usual. Entonces nosotros queremos dar un intervalo de confianza al 80%, es más que suficiente porque es una alta probabilidad, ¿ya? Aquí yo coloco 95% porque digamos quiero que sea muy probable que esté adentro, pero digamos con 80% es más que suficiente para decir dónde estaría el parámetro que nosotros estamos estimando. Entonces, dicho esto, veamos un ejemplito. Me estoy terminando. Entonces, déjenme aquí. Entonces, ejemplo, digamos, esto de cuando no se conoce cuando no conocemos la desviación típica poblacional. Entonces, un estudio, de nuevo, pretende estimar la edad media a la que se diagnostica diabetes mellitus en la comunidad de Rancagua. Para ello se dispone de una muestra de 21 pacientes. Ya cambiamos el tamaño de la muestra, es una muestra un poquito más pequeña, a los que se les ha preguntado la de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos 21 pacientes se ha obtenido una edad media muestral de 48.78 años y una desviación típica muestral, no debe ser una desviación típica muestral de 16.32. Calcular un intervalo de confianza al 95% de la edad media de diagnóstico de esta enfermedad en la región de estudio. Entonces ya tengo unos datos, pero ahora desconozco la desviación típica evolucional, yo tengo la muestral, de la desviación muestral. Entonces, calculamos el intervalo de confianza con los datos que me están dando en el enunciado. Calculamos los datos de acuerdo a los enunciados. Entonces, para realizar la estimación, en este caso el n vale 21, el promedio vale 48,78, el s, que es la desviación estándar, pero muestral, 16,32. Como queremos obtener un intervalo, un 95% de confianza, tengo que 1 menos alfa va a ser 0,95. Por lo tanto, el alfa va a ser 0,05, alfa medio va a ser 0,025 y por lo tanto 1 menos alfa medio va a ser 0,975. Entonces, ese es el Profe, alfa. ¿Sí? profe, ahí tengo una duda porque en 0,975 a mí me da 0,9875. En este mismo ejemplo, No, en el ejemplo anterior. ¿ya? En el ejemplo anterior, ese ahí no te da un 1,96. No, pues, en el 1 menos alfa medio dividido en 2, en 0,975, me da 0,9875. Sí, profe, a mí también me da lo mismo. Entonces, alfa medio. Pero, ¿cuál es el que da distinto? Discúlpeme, ¿el 1 menos alfa medio? Sí, profe. 1 alfa medio dividido en 2 me da 0,9875. No, porque alfa medio vale 0,025. Eso es lo que vale alfa medio. Si a 1 le restas 0,025, ¿no? Si a 1 tú le restas 0,025, te da 0,975. ¿Está bien? Porque tú al 1 tienes que hacer esto en la calculadora. En la calculadora, si tú quieres calcular esto de aquí, tienes que hacerlo así. Sería 1 menos 0,025, porque el alfa medio vale eso. Si tú haces esa cuenta en la calculadora, 1 menos 0,025 te da 0,975. Está bien hecha la cuenta. Y este No, sí, numerito, profe, me equivoqué yo. y este numerito es el que tiene que buscar en la normal 01. ¿Ya? Y lo busca en la tablita, lo buscas dentro de la tablita. Entonces tú en la tablita buscas, ok, aquí está el 0,975, busca el numerito que está hacia el lado y busca el numerito que está hacia arriba. Y ese es el numerito que va a ir aquí, ¿ya?
En la test-student pasa lo mismo, ahora estoy en el otro ejemplo. En el test-student es más o menos similar. También tengo que buscar un valor, pero ahora tengo un n-1 y un 1 menos alfa. Como el porcentaje es el mismo, el 95%, 1 menos alfa va a seguir siendo 0,975. 0,975, sí, 0,975. Entonces aquí están los datos. Aquí están los datos. El n vale 21, el promedio 48,68, el s 16,32. Entonces, como queremos de nuevo obtener un intervalo con un 95% de confianza, tenemos que 1 menos alfa va a ser 0,95. Misma historia, alfa 0,05, alfa medio 0,025 y por lo tanto 1 menos alfa medio va a ser 0,975. Entonces, lo que debo buscar ahora es en la test-student con n-1 grados de libertad, como el n vale 21, sería 21 menos 1, eso me da, tengo que buscar con 20 grados de libertad que cumple que el 95% de los valores son inferiores a él. Entonces, si yo busco en la test-student el 0,975, déjenme, ahí, yo le mandé las tablitas, así que pueden buscarlo en su propia tabla, si no, la coloco para que la puedan ver. Ahí está la test-student de... ¿cómo se llama? Ahí está la test-student. ¿Ya? Entonces, el grado de libertad es este de aquí. Entonces tengo que buscar el grado número 20. ¿Y qué número me está interesando a mí? 075, que sería este número el numerito que está ahí arriba. 0975 es el número que tengo que buscar y con grado 20 de libertad. Entonces yo tengo que mirar dónde se intersectan esos dos parámetros. Si yo hago la composición, me doy cuenta que sería ese número de ahí, 0,285. Entonces, ese es el T 21 menos 1, 1 menos alfa medio. Entonces, en ese caso, mirando la tablita, tengo que mirar estos valores. La tablita que yo les di es bastante pequeña, no sale mucho valor, sale 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 0,975, 0,99, 0,995. ¿Ya? En esta test student no salen muchos valores, digamos, pero digamos, si ustedes quieren más valores, pueden buscar otras tablas en internet y sale la test student completa. También no salen todos los grados de libertad, digamos, llega creo que hasta 100 hasta de aquí, digamos, pero ya depende mucho del estudio al cual ustedes estén haciendo sobre los grados, sobre los intervalos de confianza. En este caso, llega hasta 120, pero se salta varios grados de libertad. Entonces, aquí del 30 se salta el 40, 60, 120. Entonces aquí da varios saltitos. ¿ya? Lo importante es que busquen el parámetro 0,975, que es el que me está interesando, y lo busquen con 20 grados de libertad. Y eso me da el número 2,085. Entonces, si miro ahora el intervalo de confianza, reemplazo el numerito donde corresponde, porque recuerden que aquí me decía para calcular el intervalo de confianza, reemplazo el promedio, reemplazo la test student, dependiendo del grado de confianza que yo quiero, que eso es lo que me determina el 1 menos alfa medio, lo multiplico por el S que yo tenía, lo divido por el raíz de n, que en este caso el n vale 21, y el otro lado va a ser, aquí tengo un menos, y este va a ser un más. Y eso me genera un intervalo. Que en este caso, el intervalo al 25% al 95% de confianza sería esto de aquí. Entonces ustedes ahora deberían utilizar su calculadora para calcular 48,78 menos 2,085 por 1632 dividido en raíz de 21, y esto de aquí me da un numerito. Entonces ese de ahí me da un numerito. Entonces, esto de aquí yo al calcularlo me da un número. Y de la misma forma, cuando yo calculo el número de al lado, me da otro número. Y eso es lo que me determina el intervalo al 95% de esta variable que estábamos estudiando. ¿Se me ayudan ahí con la calculadora con todo eso? Aquí, bueno. ¿No? Es
48,78 menos 2,085 por 16,32 y dividido por 20. No sé si me da 41,35 al hacer las cuentas. Entonces ese intervalo me da 41,35. No sé si eso es lo que me están diciendo por el chat. De 41,35. Entonces, y el otro, en vez de hacerlo con menos, tengo que cambiarlo por un más. Entonces, al cambiarlo por más, okay. Un poco más, en vez de 2,85, 0,285 y 72 y no sé, me da un número muy extraño, no sé qué, digité mal ahí parece. Bueno, ahí están dando los resultados. Me dicen que me da 56,21. El 56,21 ahí depende cómo lo aproximen, pero baja como 56,21, ahí depende de la aproximación. Entonces 56,20. Entonces ahí tenemos el intervalo de confianza de esta distribución en el cual no conocíamos la desviación estándar sobre el parámetro, sobre la población. Entonces, con eso logramos encontrar con un 95% de probabilidad que el promedio va a estar ahí. Eso es lo que indica ese intervalo de confianza. Entonces, ¿se entiende más o menos? Tienen que, cuando ustedes calculan el intervalo de confianza, tienen que saber si le están dando la muestra o no. Si no le están dando, tienen que ocupar la... Déjenme borrar aquí. Entonces, si yo quiero calcular el intervalo de confianza con población con desviación típica conocida, tengo que utilizar este intervalo de confianza con la distribución 0,1. Si no, tengo que calcular este intervalo de confianza, pero con la textura. Me queda un minuto. No sé si... déjenme dejar de grabar.